vamos a ver el manejo de los decibelios en dos vídeos. En esta primera parte veremos por qué utilizamos decibelios y cómo se usan o cómo se calculan. El motivo por el que utilizamos decibelios tiene que ver con la necesidad de utilizar escalas no lineales. ¿Por qué necesitamos utilizar escalas no lineales? Pues porque algunas magnitudes con las que trabajamos toman valores en rangos muy amplios. Por ejemplo, en el caso de la audición, podemos oír niveles de intensidad sonora, S y L, que van entre 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado y 1 vatio por metro cuadrado. Aquí se puede ver que hay una gran diferencia entre el valor más pequeño y el valor más grande, con lo cual si quisiéramos representar en una escala lineal estos valores, pues necesitaríamos una escala enormemente grande. Otro ejemplo podría ser el de la telefonía móvil, ¿no? Una estación base puede estar transmitiendo, por ejemplo, a 80 vatios y los teléfonos móviles reciben una mínima cantidad de esa potencia transmitida. También si tuviéramos que realizar gráficos en los que aparecieran las potencias recibidas y las potencias transmitidas, pues necesitaríamos también escalas muy grandes. Entonces, trabajar con este tipo de rangos tan grandes resulta incómodo y por eso necesitamos escalas no lineales, y aquí es donde entrarían los decibelios. Antes de llegar a los decibelios, es conveniente repasar un poco el concepto de logaritmo. La palabra logaritmo viene de logos y de ritmos. Realmente lo que estamos queriendo nombrar con la palabra logaritmo es el número relativo. Esto es, bueno, un exponente que sería el necesario para producir cierto número. Entonces, realmente cuando preguntamos cuál es el logaritmo en base 10 de 100, realmente lo que tendríamos que interpretar es que la pregunta podría ser ¿a qué exponente hay que elevar el número 10 para obtener el 100? Es tan sencillo como si tenemos pues, el logaritmo en base 10 de 100, bueno, pues esto es igual a 2. Para entender qué es lo que hemos hecho aquí, bajamos aquí el número 10, ponemos aquí el 2 y esto es igual a 100. Ese sería el movimiento que nos permite saber qué es lo que estamos haciendo. Cuando queremos calcular el logaritmo en una base determinada de un número, lo que estamos buscando es realmente el exponente al que tenemos que elevar la base para conseguir ese número. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues si tuviéramos el logaritmo de 17, pues realmente estaríamos buscando el valor x tal que cuando elevamos 10 a la x nos da el número 17. Teniendo este concepto claro, vamos a repasar algunas de las propiedades de los logaritmos. Tenemos que, por ejemplo, el logaritmo de 1 es igual a 0, lo cual es lógico, puesto que 10 a la 0 es igual a 1. Luego también tenemos que no existe el logaritmo del 0, ni el de números negativos. Tenemos también que cuando tengamos el logaritmo de un producto, podemos ponerlo en manera que sea el logaritmo de uno de los elementos del producto más el logaritmo del otro. En el caso de una división, pues tenemos que el logaritmo de 2 partido por 3 sería igual al logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Y el logaritmo de 2 al cubo, lo que haríamos sería sacar el 3 lo pondríamos aquí y tendríamos 3 logaritmo de 2. En general, estos son con ejemplos cuáles son las propiedades principales de los logaritmos. Teniendo todo esto en cuenta, pues podríamos calcular cualquier tipo de logaritmo. Normalmente las calculadoras permiten calcular el logaritmo neperiano de base e y el logaritmo natural de base 10. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si quisiéramos calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 37, por ejemplo? Pues bueno, en la calculadora no podríamos hacerlo directamente, ¿vale? Entonces, aplicando el significado del logaritmo, sabemos que estamos buscando un valor x tal que 5 elevado a la x
es igual a 37. Entonces, si aplicamos logaritmos en los dos lados, nos quedaría que el logaritmo de 5 elevado a x es igual a logaritmo de 37. Por esta propiedad, la x pasaría aquí adelante y tendríamos que x logaritmo de 5 es igual a logaritmo de 37. Y por lo tanto, el valor que estábamos buscando sería igual a logaritmo de 37 partido por el logaritmo de 5. Y de esta manera podríamos calcular cualquier logaritmo en cualquier base utilizando únicamente logaritmos decimales que podemos realizarlos con cualquier calculadora científica. Entonces, para terminar esta parte, comentar, bueno, pues tenemos aquí una escala lineal en la que tenemos un espacio dividido en porciones equidistantes y cada intervalo de estos, pues bueno, tiene un mismo valor, digamos, ¿no? Vamos incrementando 0, 1, 2 y así sucesivamente. Bien, pues esto sería una escala lineal, y en una escala logarítmica lo que realmente estamos representando, tendríamos que estos valores que tenemos aquí realmente son los exponentes. Es decir, tendríamos realmente los valores que tendríamos en cada una de estas posiciones serían 10 a la 0, que sería 1. Aquí tendríamos 10 a la 1, que sería 10. Aquí tendríamos 10 a la 2, que sería 100. Aquí tendríamos 10 al cubo, que sería 1000. Aquí tendríamos 10.000. Aquí 100.000. Aquí 1.000.000. Aquí 10 millones, 100 millones, 1000 millones. Y así sucesivamente. De manera que en el mismo intervalo que antes teníamos únicamente 14 valores, ahora hemos metido un intervalo muchísimo más grande. Y llegamos ya a los velios y a los decibelios. En sí la unidad es el velio, aunque siempre hablamos de decibelios. ¿Qué es un velio? Bueno, pues es el logaritmo en base 10 de la relación entre dos potencias, intensidades, tensiones, etcétera. Entonces, claro, si tenemos dos potencias, pues tendremos un valor en vatios y otro valor en vatios, con lo cual aquí, al hacer la división, las unidades nos desaparecerían, es decir, no tenemos unidades, no tiene unidades. Al hacer un cociente de estos, de dos potencias, dos intensidades, dos tensiones, nos vamos a quedar sin unidades, con lo cual, bueno, pues eso es adimensional. ¿Qué es lo que ocurre? Que como unidad se va a utilizar el velio como honor a Alexander Graham Bell. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos el logaritmo de una relación de dos potencias, intensidades, tensiones, decimos que la unidad es el velio. Lo que ocurre es que el velio es demasiado pequeño y por eso lo que hacemos es multiplicarlo por 10, y de esa manera lo normal es que trabajemos con decibelios. Por ejemplo, si tenemos una potencia 1 de 130 vatios y una potencia 2 de 37 vatios y queremos calcular la relación en decibelios, pues lo que tendríamos que hacer sería 10 por el logaritmo de 130 entre 37. Y eso nos daría 5,45 decibelios. Ese sería un ejemplo de la forma de calcularlo. Hasta aquí no hay dificultad. Vamos a ver la primera de las cosas que normalmente suelen causar confusión a la hora de trabajar con decibelios. Tenemos normalmente dos fórmulas distintas. ¿Y por qué vamos a tener dos fórmulas distintas? Bueno, pues porque hay magnitudes de potencia que van a usar, van a multiplicar a los velios por 10, y vamos a tener otras unidades que son magnitudes de tensión o de campo, que siempre utilizan 20 logaritmo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de por qué es esto así. Bien, supongamos que tenemos pues bueno, una ganancia de potencia que es igual a 10 logaritmo de P1. Bueno, vamos a poner P2 entre P1. Bien, la potencia sería igual a V cuadrado partido por R, y también es igual a I cuadrado por R. Entonces podríamos sustituir estas fórmulas en estas potencias, de manera que esto nos quedaría
Vamos a coger, por ejemplo, el caso de la corriente, ¿vale? Nos quedaría 10 logaritmo de I2 al cuadrado por R2 entre I1 al cuadrado por R1. Vale. Yepa. Bueno. A ver. Ahí. Vale, entonces tenemos aquí, por las propiedades que hemos visto antes, esto lo podríamos poner de esta manera. Esto sería igual a 10 logaritmo de I2 entre I1 y todo ello elevado al cuadrado más 10 logaritmo de R2 entre R1. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Bueno, pues se considera que R2 y R1 son iguales. Por lo tanto, aquí tendríamos un valor 1, el logaritmo de 1 me daría 0 y 10 por 0 me quedaría 0, con lo cual todo este término se convierte en 0. Ahora, este 2 lo podríamos pasar aquí adelante, con lo cual todo esto me quedaría que esto es igual a 20 logaritmo de I2 entre I1. Entonces hemos llegado a que, partiendo de la ganancia de potencia que teníamos aquí, que era igual a y el logaritmo de P2 entre P1, pues hemos llegado a que si trabajamos con intensidades, el valor es el mismo, ¿eh? Es decir, el valor de la ganancia sería el mismo. Y si hubiéramos trabajado con tensiones, pues tendríamos también 20 logaritmo de V2 entre V1. Es decir, siempre que se cumpla esta condición, siempre que se cumpla que R1 es igual a R2, este término se nos iría y los logaritmos simplemente los calculamos con esta fórmula o con esta fórmula. Entonces aquí es lo que la confusión que suele venir, ¿no? Tenemos magnitudes de potencia, que se llaman magnitudes de potencia, donde tendríamos todo aquello que está relacionado con la potencia. Por ejemplo, la potencia, tendríamos también la densidad de potencia, por ejemplo, densidad de potencia, también llamada SIL, el nivel de intensidad sonora, por ejemplo, y tenemos también, por ejemplo, pues cuando se trabaja con PWL, el nivel de potencia. Estos serían términos que normalmente se utilizan en el ámbito del sonido, ¿no? Y luego tendríamos magnitudes de tensión, donde tendríamos aquí pues todo lo que son tensiones, lo que son corrientes y lo que son, por ejemplo, pues la presión, una presión, por ejemplo, el nivel de presión sonora, SPL, también se calcula con el 20. Entonces, bueno, aquí no queda más remedio que un poco de paciencia y fijarse en cada caso cuando aparece una nueva magnitud, pues ver en qué grupo la ponemos, si en el grupo de las magnitudes de potencia o en el grupo de las magnitudes de tensión. Bueno, hasta ahora lo que estamos viendo entonces es que, bueno, normalmente estos cálculos que estamos haciendo serían para dos valores de potencia, de tensión o de corriente en dos puntos diferentes de un circuito, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos cogiendo, vamos a ver, por ejemplo, pues un amplificador. Un amplificador tiene una potencia de salida, una potencia de entrada, va a tener una ganancia, y lo que estamos haciendo es decir que, bueno, que la ganancia en decibelios es igual a 10 logaritmo de potencia de salida entre potencia de entrada. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, vamos a verlo con datos? Imaginemos que aquí tenemos, por ejemplo, una potencia de 3 vatios y aquí tenemos 6 vatios. Bueno, pues la ganancia evidentemente sería 2, ¿vale?
3 por 2 nos da 6, y al hacer este cálculo nos daría que tenemos aquí, daría 3 decibelios, es un valor habitual, los 3 decibelios que equivalen a una potencia doble. Vale, entonces, 3 vatios, pues bueno, eso quiere decir que podemos tener aquí en la entrada, por ejemplo, pues 3 voltios y 1 amperio, ¿no? Si multiplicamos 3 por 1 nos da 3 vatios. La cuestión es, esta ganancia es de potencia, esta ganancia sería de potencia, es decir, en la salida no tenemos 3 por 2, 6 voltios y 1 por 2, 2 amperios, ¿de acuerdo? Porque entonces eso nos daría 12 vatios y no es correcto. Vamos a ver entonces cómo podemos trabajar con decibelios y qué es lo que ocurre con estos valores, estos 3 voltios, este amperio que tenemos aquí, cuando queremos trabajar con decibelios. Lo dicho, tenemos que buscar una referencia para poder pasar estos voltios a decibelios. Entonces está ya establecido que en función de la magnitud que estemos manejando vamos a tener diferentes posibles valores de referencia. En el caso de las tensiones, por ejemplo, tendríamos 1 voltio, lo que nos daría dBs, tendríamos microvoltios, que nos darían dB microvoltios, o tendríamos 0,775 voltios que nos dan dBus. Este es un valor un tanto extraño que sale de la tensión que se aplicaría a una resistencia de 600 ohmios cuando está disipando 1 milivatio de potencia. De ahí sale. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, pues yo quiero convertir estos 3 voltios, por ejemplo, los quiero convertir a un valor en decibelios. ¿Qué referencia utilizo? Bueno, pues no voy a coger una referencia a otro punto del circuito, voy a coger una referencia de las estándar y luego indicaré con la unidad cuál ha sido la referencia que he utilizado, en este caso voltios, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera, los 3 voltios me quedaría que la tensión de entrada sería 20 logaritmo de 3 voltios entre la referencia, que es 1 voltio. Y estos son 9,54 dBs. ¿De acuerdo? Esos serían los decibelios que tengo aquí en la entrada. Vale. Por el hecho de haberlo convertido a decibelios, podemos utilizar ya la ganancia que hemos calculado anteriormente. Así de sencillo. Es decir, si yo quiero saber cuál es la tensión que tengo en la salida, lo único que tengo que hacer en este caso es sumar los decibelios que tengo en la entrada más los decibelios de ganancia. Por lo tanto, la tensión de salida en decibelios sería igual a 9,54 dBus, perdón, dBvs, más 3 decibelios. Y esto me da 12,54 dBv. Puede parecer un poco raro el que hayamos mezclado dBvs con dBs, pero realmente no hay ningún problema porque hemos dicho antes que los decibelios realmente la base es adimensional. O sea, lo único que hacemos es poner la V aquí porque la referencia es 1 voltio. Pero realmente a efectos prácticos son decibelios. Entonces estamos sumando decibelios con decibelios. Y en la salida tendríamos 12,54 dBvs. Podríamos hacer el cálculo a la inversa para conseguir el valor en voltios. Y entonces tendríamos que 12,54 es igual a 20 logaritmo de una relación que tenemos aquí, con lo cual esa relación va a ser igual a 10 elevado a 12,54 partido por 20. Lo que he hecho ha sido el 20 este lo paso aquí dividiendo, entonces aplico lo que hemos visto antes del origen de los decibelios, ¿no? Entonces me quedaría el exponente 12,54 partido por 20. Y eso es igual a 4,23 voltios. Si hacemos lo mismo ahora para el amperio de corriente que tenemos en la entrada,
podríamos coger como referencia pues 1 amperio también, con lo cual nos quedaría que la corriente la corriente de entrada en decibelios sería igual a 20 logaritmo de 1 amperio entre 1 amperio. 1 entre 1 me daría 1, el logaritmo de 1 sería 0, y 20 por 0, esto es igual a 0 dBAs. Por lo tanto, la corriente de salida, también en decibelios, sería igual a 0 dBAs más la ganancia que tengo en el circuito, que son 3 dB. Resultado, 3 dB con respecto al amperio. Y podríamos hacer exactamente igual que antes el cálculo de la corriente, y obtendría pues bueno, que la salida es igual a 1,41 amperios. Y si multiplicamos la potencia de salida por la corriente de salida, el resultado es aproximadamente 6 vatios, que es lo que teníamos aquí. En definitiva, que podemos representar en decibelios también valores absolutos, y para ello lo único que tenemos que saber es cuáles son los niveles de referencia estándar. En caso de trabajar con potencias, podremos utilizar como referencia, es decir, como denominador, aquí, podríamos utilizar un vatio, con lo cual obtendríamos dBW, podríamos utilizar milivatios, con lo cual obtendríamos dBms, y en caso de trabajar con tensiones, por ejemplo, pues podríamos utilizar el voltio, microvoltio, la U, el 0,775 voltios. En caso de trabajar con corrientes, tendríamos de referencias posibles un amperio y un microamperio, y luego bueno, pues establecen otras referencias en función de cuál sea la magnitud con la que trabajamos. Por ejemplo, en el caso del nivel de potencia sonora, tendríamos que el nivel de referencia es 10 a la menos 12 vatios. En el caso de la densidad de potencia, el nivel de intensidad sonoro, tendríamos que la referencia es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Y en el caso del nivel de presión sonora, de la SPL, el nivel de referencia sería 20 micropascales. Y ya para terminar esta parte, vamos a ver qué tipo de problemas se nos pueden plantear cuando estamos hablando de decibelios. Si partimos de la fórmula general del logaritmo de una relación igual a x de, se nos pueden preguntar varias cosas. Por ejemplo, nos pueden dar el valor de la relación y pedirnos que calculemos los dBs, es decir, nos dan esto y nos piden que calculemos esto. Nos pueden también dar el valor de x y pedirnos la relación que hay ahí. Hay que recordar que la relación es igual a una potencia 2 entre una potencia 1. ¿Vale? El hecho de ponerlo 2 y 1 es porque normalmente estamos hablando de amplificaciones, y entonces, bueno, pues la potencia de salida es la potencia 2, que es más grande que la potencia de entrada, y de esa manera los decibelios son positivos. Pero no tiene mayor importancia, se podría poner P1 entre P2, da igual. Nos podrían dar, por ejemplo, pues el valor este de potencia, y nos pedirían, por ejemplo, que calculáramos pues cuántos decibelios son. Y bueno, en este caso, tanto en este caso como en este caso, también nos podrían decir nos podrían dar los decibelios y pedirnos, por ejemplo, el valor de P2, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta es cómo se despejarían. El hacer esta fórmula para obtener la x es fácil, pero el sacar el valor de la relación es lo que es un poco más complicado, pero es lo que hemos visto antes, ¿no? Tendríamos que hacer siempre el valor que tenemos aquí, el 10 vendría a este lado dividiendo. Si es un 10 o un 20, pues tendríamos aquí x partido por 10 o x partido por 20, y luego la relación sería igual a 10 elevado a x partido por 10 o a x partido por 20, según el caso. Y a partir de ahí, ya una que tenemos la relación, sabemos que la relación es igual a una de las potencias entre la otra, y desde ahí podríamos despejar bien la de arriba o bien la de abajo. Y básicamente eso es lo que
lo que tendríamos con los decibelios en cuanto a tema, digamos, más o menos teórico. A partir de aquí, en el siguiente vídeo lo que vamos a ver va a ser un ejemplo completo de manejo de decibelios, y vamos a ver también algunos truquillos que se suelen utilizar en la práctica, porque realmente aquí normalmente, en la práctica normalmente no es tan importante el decimal, el dar el logaritmo exacto, sino tener una idea aproximada de cuáles son las magnitudes con las que nos estamos moviendo.